Hola tigres, ¿quieres aprender a utilizar la tarjeta de PayPal? Pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Ya me ha llegado a mi domicilio y cuando lo abrimos aquí encontramos la tarjetita de PayPal. Vamos a verla en detalle desde la aplicación. Yo ya la tengo validada, la he utilizado, os voy a enseñar un poco cómo. Evidentemente los datos privados los guardaré por privacidad, los censuraré, pero que sepáis que vais a aprender absolutamente todos los detalles de esta tarjeta, cómo podemos gestionar los límites, cambiarlos, etc. Veréis que es muy útil, muy sencillo cuando queramos utilizarla. Decirte que al final del vídeo te voy a dejar una pildorita para que aprendas más cosas dentro de PayPal que te va a servir muchísimo, así que presta mucha atención y quédate hasta el final. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Vamos a verlo desde la aplicación del teléfono móvil. Quiero que sepas que es exactamente igual desde Android como desde iOS. No tienes nada de qué preocuparte. Pero si tienes alguna duda puedes dejarla o bien en los comentarios o bien pues contactándome por Instagram o rellenando el formulario que también te dejo en el primer comentario. Dicho esto, vamos al celular, cagando leches. Bien tigres, pues ya estamos en el celular y como de fondo de pantalla te sugiero suscríbete inmediatamente. No es broma. En este caso, lo primero que necesitamos es la aplicación de PayPal. Es muy sencillo. Pones PayPal aquí y lo encuentras, ¿vale? Si no, te la descargas desde la App Store o desde el Google Play Store, que es muy sencillo, ¿vale? Entonces, yo lo tengo para loguearme con la cara. Ahora me van a enviar mi código de confirmación, ¿vale? Y una vez lo hemos metido, pues entramos en nuestra cuenta. En este caso yo tengo una cuenta business, es decir, una cuenta empresarial de PayPal, y la tarjeta solo la podemos pedir si tenemos la cuenta business, ¿vale? Yo tengo la tarjeta business. Obviamente os voy a enseñar cómo pedirla. Para eso tenemos que irnos a la parte de cartera, y en cartera ahí nos aparecerá la parte de business debit. Entonces tú haces clic en business debit y automáticamente te va a aparecer la opción de solicitarla. Tienes que rellenar unos datos, básicamente con tu dirección postal para que ellos te la envíen, y una vez te la han enviado, ¿vale? Ya me ha llegado, ahí están los datos debajo de Business Debit, censurados por privacidad, y vemos recompensas obtenidas en los últimos 6 meses, 0 euros. Luego vemos la actividad, que me he comprado unos vuelos de EasyJet con la tarjeta, ¿vale? Me lo quita, en este caso, del monto de euros. Y luego en administrar podemos gestionar otras cosas, podemos bloquearla, ver el PIN, luego podemos seleccionar cómo lo vamos a pagar, eso lo vamos a ver a continuación, etcétera. Pero como os comentaba, aquí en la actividad vemos los pagos que se han ejecutado. También vamos a poder añadirla al Apple Pay o el Google Pay, que también os voy a enseñar. Y como digo, en este caso me lo ha quitado desde la sección de euros, que como habéis visto antes yo tengo 355,29, pero no está todo en euros. De hecho, tengo básicamente, si te vas a divisas, 86 euros y 300 dólares, ¿vale? Entonces, algunos pagos los tengo en dólares y otros pagos los tengo en euros. Entonces, si nosotros nos vamos a la Business Debit y entramos otra vez a la parte de administrar, ¿vale? Podemos, como os digo, bloquear la tarjeta, ver el PIN, que no os lo voy a enseñar, y luego pagado con, pone el saldo de PayPal, o vincular una cuenta bancaria. En el caso de vincular una cuenta bancaria, bueno, pues te lo sustrae de la cuenta bancaria. Básicamente, la tarjeta te lo tiene en cuenta y te lo sustrae al cabo de un tiempo. Si le damos a cambiar, podemos actualizar la cuenta bancaria, o también podremos vincularla a otra tarjeta. Como dice ahí, la usarán para añadir dinero a tu saldo, redondeando la alza a los 5 euros siempre, ¿vale? Para cubrir el importe de la compra. Luego, en los límites diarios, veis que aparece 6.000 y 350. Ahí nos pone la dirección de la tarjeta y el contrato de titulares de la tarjeta. Esto lo podemos cambiar, la dirección obviamente no la voy a cambiar, pero aquí podemos gestionar todo lo que es lo básico de la tarjeta de PayPal. Ahora lo que vamos a hacer es verlo en el ordenador, que veréis que aparecen más opciones. Por cierto, tigre, aprovecha a suscribirte, me cago en todo, hombre. Nada, es broma, siento la pausa, continuamos con el tuto. De hecho, como estáis viendo, estoy ahora mismo dentro de mi cuenta de PayPal, y si nos vamos a la parte de tarjeta de débito, aquí en el menú, ¿vale? Como digo, cuenta empresarial de PayPal, de Doctor Tutoriales, que es básicamente donde hago las consultorías, vemos básicamente que nos aparece lo mismo, ¿vale? Nos aparece la tarjeta con las actividades recientes, los pagos automáticos, que no tengo ninguno, y como digo, que no está vinculada. Como veis aquí, los límites diarios nos aparecen los mismos de antes. Lo que pasa es que aquí los podemos cambiar, ¿vale? Nosotros podemos solicitar un cambio de límites, cosa que por ejemplo en el celular no podíamos. El límite de compras en este caso es de 6.000 euros, viene por defecto, tú puedes cambiarlo si vas a comprar más. Y de retiradas en cajeros automáticos de 350 euros al día, ¿vale? En este caso puedes cambiarlo, pero yo no lo voy a cambiar porque a mí sinceramente es que no me interesa. No tengo aquí la opción no tengo la intención de retirar ningún dinero de la cuenta. Luego aquí abajo podemos actualizar la dirección, como hemos visto antes, consultar el contrato, cambiar límites diarios, obtener ayuda o sustituir y cancelar la tarjeta, que no nos aparecía antes tampoco.
Importante decir que la emisión de la tarjeta no tiene ningún coste, esto es importante, ¿vale? Y si quieres consultar el contrato de titulares de la tarjeta, no pasa absolutamente nada, puedes verlo aquí. Como dice aquí, el límite diario real puede cambiar en función de la experiencia que tengamos con usted. Y algo importante, tarifas, conversión de divisas y extractos. Aquí nos pone retirada de efectivo, acepta pagar una tarifa por cada retirada de efectivo. Esta tarifa se aplica en las retiradas de efectivo realizadas en un cajero automático dentro y fuera de España, ¿vale? Voy a abrirlo en una nueva pestaña para que lo veáis conmigo. Como digo, a veces es importante leerse estas cosas. De hecho, aquí mira, esta tarifa se aplica cuando intenta realizar una retirada transferencia fuera de PayPal y esta no se puede efectuar porque la información proporcionada a la entrega es incorrecta. 3 euros, bueno, en fin, aquí es para que lo analicéis un poco, pero evidentemente nos aparecen las tarifas. Conversión de divisas, también nos aparece aquí las conversiones. Si por ejemplo vamos a hacer un pago en euros y solo tenemos dólares, pues nos van evidentemente a realizar esa conversión. Y también ofrece un 0,1% de reembolso, de cashback, básicamente, con la tarjeta cuando cumplan los requisitos, ¿vale? Aquí dice que semanalmente se abonará en su cuenta de PayPal equivalente al 0,1% de los pagos efectuados. O sea que encontramos un cashback también sobre nuestras compras. Aquí nos pone de compra de 10 euros, pues encontramos 0,1 céntimos en este caso. 0,1 euros, es decir, un céntimo. Y es importante saber que no hay ninguna sección sobre inactividad, no nos vamos a tener que pagar absolutamente nada por mantener nuestra tarjeta, la utilicemos o no la utilicemos, así que no hay nada de qué preocuparse en ese sentido tampoco.